Y vamos a seguir en el tema y para eso vamos a tomar contacto con la doctora Lorena Tapia, infectóloga pediátrica de la clínica de la Universidad de los Andes, a quien ya tenemos en contacto con nosotros. Doctora Lorena Tapia, muchas gracias por contactarse con la Radio Corporación. 33 emisoras en todo Chile, muy atentos a lo que usted nos va a contar respecto del momento sanitario que vive el país. También estamos en el 15.2 en la televisión abierta en Santiago para preguntarle. Estamos frente a un brote muy distinto respecto a lo que ocurre tradicionalmente en esta época. ¿Es efectivo que estamos frente a un fenómeno diferente, más agresivo, o estamos dentro de los márgenes normales de lo que se produce en época de invierno? Muy buenos días. Hola, buenos días, Oscar. Encantada de recibir la invitación. Sí, efectivamente estamos en un brote epidémico de virus respiratorio sincicial bien agresivo, en el sentido de que hay un aumento de casos muy marcado semana a semana, y eso se suma además a la circulación de otros virus respiratorios, influenza, adenovirus, parainfluenza, y que da un total de niños y en realidad de personas afectadas, tanto adultos y niños, y probablemente adultos mayores también, que estén con síntomas respiratorios y enfermedades respiratorias que pueden llegar a necesitar de atención hospitalaria, de atención intensiva, y que finalmente colapsan el sistema de salud. Eso es lo que está pasando. Es distinto a lo que pasa otros años, a pesar que todos los inviernos nosotros tenemos una demanda altísima de virus, y virus respiratorios sinciciales es uno de los virus que más problemas trae en pediatría todos los años. La verdad que este año ha sido en especial el aumento ha sido más rápido, precoz además a años anteriores, y sumado, como te digo, a otros virus respiratorios. Doctora, y desde el punto de vista de estas proyecciones que hemos escuchado, ayer el exministro de Salud Jaime Mañalich hablaba de que en las actuales condiciones y sin que se adopten medidas nuevas, es decir, como está funcionando hoy día el sistema, podríamos tener hasta 120 lactantes o niños y niñas que pudiesen fallecer por esta situación. ¿Usted conoce estos modelos predictivos, digamos, de los que habla el doctor Mañalich? ¿Están así? Porque la ministra de Salud dice que ella no comparte esas cifras, que no tiene esos datos, pero que están abiertos a escucharlo. ¿Ustedes manejan alguna proyección respecto de estos datos? Mira, yo no manejo la proyección, no he visto la proyección del doctor Mañalich, pero existen posibilidades de predecir. Tal como se hizo para la pandemia, hay maneras de ver efectivamente cómo va subiendo la curva, y cuando tú tienes un aumento de número de casos, tienes que asumir que va a haber un aumento de pacientes que necesitan atención de urgencia, atención de hospitalización, atención de intensivos, y si tú predices que esa atención de intensivos va a aumentar en las siguientes semanas, y nosotros en esta semana tenemos las UCIs copadas, evidentemente que hay una preocupación. Es también lo que se siente y lo que se vive en los hospitales en este momento, y es por eso que se está pidiendo con tanta urgencia que se reconviertan camas, y que es lo que debería pasar, ¿cierto? Que empecemos a aumentar la capacidad de intensivos y de hospitalización para atender a los niños que están en este minuto requiriéndolo, y eventualmente lo que lo van a requerir las próximas semanas, si es que esta curva de ascenso se mantiene. Doctora, a ver, usted está en la clínica de la Universidad de los Andes, me imagino que está El Hospital recibiendo... Roberto del Río, porque yo también soy de la Universidad de Chile, sí. Perfecto, es decir, el Roberto del Río, que es un hospital infantil, ¿no es cierto?, que atiende fundamentalmente a niños y niñas. Le pregunto desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en la realidad, en el día a día. ¿Cómo está viviendo usted esta situación? ¿Cómo están las urgencias en este minuto? Y si es efectivo que se puedan reconvertir camas, porque también se explicaba, alguien explicaba, yo no lo sé, le pregunto a usted, que convertir camas de adultos a camas pediátricas es más difícil que hacerlo al revés, que convertir camas pediátricas a camas de adultos. ¿Es posible implementar más acciones? ¿Y cómo se está viviendo esto? ¿Qué tipos de virus está recibiendo usted en las urgencias que atiende?
Bueno, siempre es posible hacer algo más. Cuando se dan los recursos y existen las voluntades, es posible reconvertir camas. Es verdad que la dificultad es mayor y probablemente hay un límite de reconversión que también desconozco en este momento, pero se están haciendo los máximos esfuerzos de los hospitales para atender a estos niños. En las urgencias, tanto en clínicas privadas como en los hospitales, hay pacientes hospitalizados en este momento. Normalmente hay un porcentaje de niños hospitalizados en las urgencias en espera de que las camas se liberen dentro de las clínicas y los hospitales de manera de ir subiendo, de hospitalizarlos finalmente donde tienen que estar. Pero en este minuto hay un aumento de pacientes hospitalizados en las urgencias, con lo que eso implica, ¿cierto? En las urgencias no existen todas las condiciones para las hospitalizaciones, para la atención de las madres, a pesar que se hace todo el esfuerzo por tenerlas de la mejor manera, ¿cierto? Pero no son las condiciones ideales para mantener hospitalizados los niños y muy importantemente cuando se producen descompensaciones, tanto en los hospitalizados en sala como los hospitalizados en urgencias, se necesita rápidamente del siguiente nivel, de un intensivo, de un intermedio, y eso es lo que empieza a complicar toda la situación y a estresar toda la situación del equipo médico y de todos los que trabajan tanto en hospitales como en clínicas. Esa es la situación que se está viviendo actualmente para atender virus respiratorio sincicial, que está afectando principalmente a los menores de 1 año y a las más guaguitas, que son las que se complican. Pero también tenemos circulación de otros que también requieren atención médica, consultas en los policlínicos, consultas en las consultas particulares, ambulatorias, por lo tanto está muy exigido todo el sistema. Doctora, y desde las distintas opiniones que se escuchan, en su opinión, también es importante, porque usted está viendo en esta, como es, a propósito del COVID, en la primera línea de enfrentar esta situación que está viviendo Chile desde el punto de vista sanitario. Usar mascarilla, está planteando el presidente de la Comisión de Salud del Senado, el doctor Juan Luis Castro. ¿Sirve o no sirve? Después, adelantar las clases. Las vacaciones de invierno, adelantarlas, como están pidiendo desde el Colegio Médico, el Colegio de Profesores también ha dicho algo al respecto y también desde la Junji. ¿Sirven estas medidas para bajar el índice de incidencia de propagación del sinsocial particularmente? A ver, el uso de mascarilla, lavado de manos, ventilación de los lugares donde podemos estar reunidos, fueron medidas que ya fueron probadas como muy efectivas en la pandemia. De hecho, nosotros empezamos a ver el aumento de virus respiratorio sincicial precisamente cuando volvimos a clase y nos sacamos las mascarillas. No había tanta circulación cuando los niños llegaron a clase y estaban usando mascarillas. Por lo tanto, en esta situación crítica que te digo, con este estrés que existe en todo el sistema de salud, es muy recomendable que lo implantemos de nuevo. ¿Y por qué lo digo? Porque adelantar las vacaciones también puede ser un mecanismo para que disminuya el número de virus. Pero también sabemos que suspenderle las clases a los niños es muy perjudicial al mismo tiempo. Por lo tanto, uno poniendo la balanza, ¿qué es lo que podemos hacer con menos impacto social de educación para los niños? Es volver a usar mascarilla. Y de manera quizás no obligatoria, pero teniendo conciencia que lo estamos haciendo para proteger a los niños chiquititos que están recibiendo los virus de los niños que están yendo a clase o de nosotros mismos que nos infectamos en el transporte público, en lugares aglomerados, y muy importantemente lo tenemos que hacer para apoyar al equipo sanitario que está muy estresado en este minuto y los hospitales que están trabajando y clínicas, ¿cierto?, que están trabajando muchísimo en atender, no en las mejores condiciones, a la cantidad de niños, niñas, guaguitas y mamás, ¿cierto?, y papás que llegan con ellos a hospitalizarse todos los días. Así que creo que debemos hacerlo como un compromiso con ellos, con el esfuerzo que se está haciendo, y en ese sentido volver a usar mascarillas por semana y tratar de contener este brote, yo creo que es un mínimo esfuerzo que podemos hacer por el resto. Estamos hablando con la doctora Lorena Tapia, infectóloga pediátrica de la Clínica de Universidad de los Andes. También atiende la urgencia del Hospital Roberto del Río en la ciudad de Santiago. Entonces, le quería preguntar, doctora, finalmente, ¿qué consejo podemos dar? Ya, el uso de la mascarilla
es una cuestión positiva del punto de vista de la atención, ¿no es cierto?, que se pueda buscar mecanismos de protección, ¿no? La mascarilla no solamente protege a otros, sino que también se protege uno al usar la mascarilla. Exacto. El lavado de manos, que es algo que aprendimos en la pandemia. ¿Qué otras cosas recomendaría usted para evitar el contagio por estos virus? Justo antes, Oscar, de contestarte, solo quiero precisar que no estoy atendiendo en el hospital, yo soy profesora del Hospital Roberto del Río, Perfecto. no estoy atendiendo en la urgencia para que no quede eso No no aclarado. Mira, además del uso de mascarilla, el lavado de manos es muy importante porque los virus se transmiten, además de las gotitas que uno expele, ¿cierto?, al hablar, al estornudar, al reírse, al toser, que eso lo bloqueamos con las mascarillas, también el virus es capaz de quedar en las superficies y contaminarnos las manos también. Por lo tanto, un lavado de manos frecuente, uso de alcohol gel, como lo hicimos con el COVID-19, disminuye la carga de virus que finalmente uno puede llevarse o puede llevarle a otros. El ventilar los ambientes también, por lo mismo de las gotitas. El mantenernos no en lugares aglomerados, es decir, evitar los malls, evitar las reuniones sociales con niños chicos, porque ya sabemos que cuando hay un resfriado que habla, tose en un ambiente cerrado, las gotitas son capaces de viajar de un individuo a otro. Así que yo diría que esas son lavado de manos, uso de mascarilla, ventilación de los espacios, evitar aglomeraciones, evitar salir con síntomas respiratorios también, la responsabilidad que tenemos quienes nos enfermamos de en lo posible, si es que es posible, evitarlo, y si no, y si tengo que salir, y si tengo que ir a trabajar, usar mascarilla en ese periodo. Y finalmente, muy importante, que a pesar que para el sincicial no hay vacuna, tenemos vacunación para influenza y para COVID-19 disponible, ¿cierto?, en la que tenemos que tratar de tener mejores coberturas, puesto que van a disminuir también o desestresar de cierta manera los hospitales, porque COVID-19 e influenza también son causa de posibles complicaciones que requieran atención médica en un servicio que está colapsado en este minuto. Muy bien, doctora Lorena Tapia, infectóloga pediátrica de la Clínica de la Universidad de los Andes, también docente en el Roberto del Río, ahí sí está bien, ¿no es cierto? Muchas gracias por haber estado este tiempo con nosotros, dándonos luces, claridad también respecto de lo que está viviéndose en las distintas urgencias del país, particularmente con la circulación del virus incisional que afecta a los más pequeños y también con estos consejos para poder abordar de manera adecuada la propagación de los contagios, evitar la propagación de los contagios. Muchas gracias por hablar con nosotros a través de la Radio Corporación para todo Chile. Muy buenos días. Gracias, Oscar.